actualiza el plan de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo, una herramienta muy importante en la planificación de cualquier ciudad del país. Debe haber seguido usted de cerca qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha hecho en esta nueva ordenanza, cómo ve la aprobación de la misma, Josué, qué expectativas deberemos tener los ciudadanos con esta nueva herramienta para el desarrollo y la planificación de la ciudad de Cuenca. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, una linda tarde a todos quienes nos escuchan en W Radio, nos miran. Gracias por la invitación. Efectivamente, yo seguí muy de cerca, sobre todo en el periodo del primer debate. Yo participé intensamente con todas las dificultades que se nos planteaban para quienes pensamos un tanto diferente de lo que la administración ha tratado de conducirlo como visión de ciudad, ¿no? El segundo parte del proceso de debate, el segundo debate fue más complejo aún. Ahí yo debo decir que me retiré en la sesión número 1 y no regresé porque las condiciones eran demasiadas difíciles, ¿no? Creo que uno puede luchar por ideales, por una ciudad, transmitir alertas que fueron presentadas, pero tampoco cuando todo juega en contra, ¿no? Y ahí decir que el proceso preocupa. Y no lo digo yo, ¿no? Yo creo que eso está atado. La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca presentó, previo al segundo debate, un documento de cerca de 30 hojas de fuertes alertas, ¿no? Porque lo que se está trabajando para el futuro de la ciudad son cosas que la planificación tiene esta realidad de que uno no ve cintas cortadas del día de mañana. Pero la ciencia, la experiencia, los procesos sí dan cuenta de tener alertas de que de aquí en 5 o 10 años, cosas que no se corrigieron y peor aún, se exacerban con la presente ordenanza, va a preocupar. De igual manera lo hizo el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos también envió un comunicado dirigido hacia la municipalidad muy amplio en sus preocupaciones. Por otro lado, colectivos diversos, ¿no? Como los que están referidos hacia la problemática de la zona de tolerancia, barrios de periferias y ámbitos rurales como la Florida, que ya fueron sujetos de procesos de reforma de ordenanzas puntuales para satisfacer intereses muy puntuales de grupos económicos, dan cuenta que hay que preocuparse cuando eso, una vez que en ese entonces era teoría y ahora se materializa y tenemos ejemplos de lo que ya han hecho con estas modificaciones de normas, pues sí preocupa y preocupa mucho. Josué, ¿qué es lo que debería verse con una visión de futuro, como planificadores? Lo que usted dice, debería recogerse todos los criterios de los profesionales, los que están en esta área, como usted menciona, los colegios, por ejemplo, de ingenieros, de arquitectos, la misma Cámara de la Construcción, etcétera, que deben haber trabajado en documentos de aportes, porque ellos están viendo con otra dinámica el proceso de lo que es el desarrollo de la ciudad. ¿Qué deberíamos pensar nosotros como cuencanos? ¿Cuál es la ciudad que debemos tener al futuro? Precisamente creo yo que ese es uno de los mayores errores, ¿no? Un proceso que la municipalidad dice que ha sido el más participativo en toda la historia de lo que es Cuenca. Cuando mucho se saca pecho, hay que pensar que quizás algo está funcionando mal, ¿no? Porque ese proceso de participación no se resume en cuántas firmas en hojas yo tengo colocadas. Cuando no hay un sistema estructurado, ¿no es cierto? Como ustedes bien han manifestado, los profesionales, los expertos, colegios, agremiaciones, pero también, ¿no es cierto?, los presidentes de barrio, los ciudadanos de a pie, los comerciantes, los transportistas, los profesionales en otras áreas también tienen un espacio en los cuales deben decidir sobre su ciudad. Cuando eso no está estructurado, no hay un sistema de participación, pues claro, se presta para que digamos que tenemos 5.000 firmas en un proceso y eso lo valida. Y ahí uno tiene que preocuparse, ¿no? Porque indiscutiblemente en esta ciudad y en este país y en esta realidad mundial que vivimos, no es lo mismo la voz de un actor que tiene limitados recursos, preocupaciones y realidades muy fuertes, absolutamente reales, que las preocupaciones, intereses y necesidades de otros grupos con mayor acceso, ¿no es cierto?, tanto de un lobby político, inmobiliario que ha sido muy fuerte en este plan, así como otras agremiaciones que tienen una voz, pero quizás invisibilizan a otras voces disonantes al interior mismo de esos espacios. Un claro ejemplo es del sector de la construcción. Por supuesto que hay agremiaciones, pero al interior una cosa es lo que piensan los pequeños constructores, no quienes bregan todos los días para poder llegar quizás con una vivienda y sentarla para la venta al final del año, y quien hace conjuntos inmobiliarios, ¿no es cierto?, de 80, 70 soluciones en los cuales las condiciones cambian diametralmente.
¿Qué es lo que ha pasado con la migración de la ciudad hacia el sector periférico? Que hemos visto que en estos últimos 10 años ha sido bárbaro el sector de la migración, con un crecimiento donde usted encuentra calles de 4 metros, de 3 metros, y con imposibilidad siquiera de a futuro pensar en ampliar estas calles. Así es, y ahí vamos a tener incendios donde los carros de los bomberos no van a poder entrar, ojo, No van a poder, imposible. Eso nace de un problema que sí está recogido en el plan, que es esta mancha que se sigue expandiendo, cada vez hay menos gente, ¿no es cierto? Y ahí se ha hablado de una baja densidad. Pero imagínese usted lo fácil que fuera decir que solamente hay que incrementar, ¿no es cierto?, la posibilidad de crecer en altura. Porque yo creo que después de esta ordenanza que fue planificada, ¿no es cierto?, en el año 1990 y lo tenemos vigente hasta ahora, alrededor de los 90, cualquiera de las administraciones siguientes hubiera dicho, si ese es el problema, pues solamente digamos que es más para arriba y listo, y solucionamos. Las cosas no son así de sencillas. Cuando la gente migra hacia las zonas periféricas, hacia las rurales, es porque el precio de tener un suelo aquí en la ciudad es extremadamente caro. Y básicamente el precio de un suelo de 1 metro cuadrado está por... Vamos con dos características fundamentales. La primera, cómo es, ¿no es cierto? Si es un inclinado, si tiene una forma en la que puedo construir o no. Y la segunda es, ¿qué es lo que puedo hacer? En este caso, la norma que han trabajado no modifica las formas de los terrenos, ¿no es cierto? Ni cambia que las montañas ya no sean montañas y sean praderas. Eso no lo cambia. Pero lo que sí cambia es lo que yo puedo hacer ahí. Y cuando puedo hacer más, modifico directamente el precio de ese suelo. No es que ese precio del suelo ahora se va a quedar estancado y lo divido para más viviendas. Nadie piensa así, ¿no? Si usted va a cualquier persona que quiera vender un terreno, dice, vea, antes yo podía hacer 5 pisos, pero ahora le vendo un terreno que hace 8. Obviamente ya no vale lo mismo. Y ese descontrol en una especulación disparada que este momento no tiene techo, lo que va a dificultar es que, sí, vamos a densificar en penthouses, en departamentos de $150,000 por 100 metros cuadrados, pero quienes necesitan una vivienda mínima, digna, que se encuentran en la carestía, en la dificultad de acceder inclusive a un crédito de 25 o 30 años, pues no les queda otra que irse ahora ya no solo a la periferia, tienen que irse más lejos. Y este problema, como el remedio va a ser peor que la enfermedad, yo solamente en eso avisoro más dispersión para la ciudad de Cuenca, elitización de ciertas zonas en donde muy posiblemente lo que le ha pasado al centro histórico, que ojo, fue reformado también con una ordenanza durante esta administración, es decir, no tengo el plan, la mirada macro de lo que tengo que hacer, pero sí he cambiado ciertas cositas. Y cuando hicieron esos cambios, hubieron sospechosamente compras de predios, de viviendas en el centro histórico que sabían que estaban trabajando, ¿no es cierto?, ciertos lobbies inmobiliarios para cambiar esa norma, lo compraron a un precio y obviamente ahora los van a vender a otro ya construido, ¿no? Y eso, cuando ya no piensas solo en el centro histórico, sino en toda la ciudad de Cuenca, es bastante grave. Con esta nueva normativa que entrará en vigencia ya entendemos que en pocas semanas más o en pocos meses más de esta nueva ordenanza, Josué, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se pretende también recuperar la habitabilidad del centro histórico de Cuenca? ¿Usted cree que lleguemos a recuperar? Mire, mucho se ha intentado aquello y se lo ha hecho con diversas estrategias, pero yo una vez más acudo a estos ejemplos, ¿no? Si es que lo simple y fácil y el remedio para esta enfermedad era que las administraciones anteriores simplemente reformen la posibilidad de hacer más pisos en el centro histórico, más allá de visuales, que es un tema importante, cultura, paisaje, etcétera, ya lo hubieran hecho. ¿Por qué no se lo hizo? Porque hay peligros, hay peligros. Cuando yo modifico eso sin colocar ciertas restricciones para quienes van a habitar eso, lo que tenemos es lo que está pasando, ¿no? Que se hacen hoteles de 5 estrellas, que se hacen viviendas para extranjeros, otra vez de $200,000, pero quien da este momento real vida al centro histórico, quien es que compra en la tienda, que se va al mercado, que sale en la feria, que tiene su local, generalmente son gente que está en arriendo, ¿no es cierto?, que están en condiciones de precariedad. Quienes compran en la Plaza San Francisco o en el Mercado 9 de Octubre posiblemente están en conventillos, en situaciones de extrema carencia, ¿no es cierto? Cuando ahora yo como dueño de ese predio y tengo una presión inmobiliaria que me dice véndame, véndame, véndame porque quiero hacer 5 pisos para vender a extranjeros, ¿qué va a pasar con esa gente que este rato le da vida al centro? Es decir, si este momento nosotros vemos al centro histórico que tiene muy poca gente, ¿no?, que su condición de habitabilidad cada vez es menor y ahora la estamos construyendo para expulsarles a ellos, las condiciones que vamos a tener a futuro va a ser un centro histórico que funcione los fines de semana en un ámbito turístico entre 9 y 5 de la tarde, pero a las 7 de la noche usted no va a tener un alma ahí,
porque ya no hay comercio, el tema turístico está apagado, y esa gente que le daba esas miradas que nos dan seguridad, con lo álgido que está el tema de la seguridad hoy en día. Hoy yo he escuchado noticias en tema de seguridad que me tienen en pánico de salir a la calle. ¿Cómo yo, en estas condiciones donde van a ser expulsadas las personas que con sus ojos miran y nos dan seguridad? Porque cuando yo tengo un departamento de $200,000 con 7 alarmas, yo ya no necesito saber qué está pasando en la calle. Es más, esa clase socioeconómica normalmente lo que hace es aprovisionarse un fin de semana o cada 15 días en un centro comercial, en un supermercado, ¿no es cierto? Se aprovisiona, va, llega en su garaje y no vuelve a salir. No hay esa relación de vecindad, de comunidad, que yo necesito la tienda del frente, la zapatería, la heladería, la farmacia, porque me empiezo a hacer lo que nos pasa en Guayaquil, nuestros condominios cerrados. Lo mismo pasa en Quito, donde yo ya no sé ni quién vive a mi lado, y por eso tengo que tener una puerta con guardias, que cuando yo entre con el vehículo revisen si traiga armas, hacia dónde voy, inclusive yo como dueño y propietario de ese espacio, garantizar que vengo a hacer el bien, no que vengo solamente a vivir. Pero en esa independencia, en ese egocentrismo en el que se vuelve la ciudadanía, porque ya no sabe con quién convive, ¿no es cierto? ¿Quién es su vecino? Cuando tenga una emergencia, pues ahí vienen los problemas. Y vamos a tener un centro histórico, y eso es lo lamentable. Ya no va a ser solo el centro histórico. La siguiente zona premium que ha sido identificada en este plan, para mí es un plan inmobiliario, no es un plan de desarrollo, es toda la zona del Ejido. Entonces, misma transformación que tuvimos, hacer solamente administrativa y comercial al centro histórico, la vamos a tener ahora en toda la zona del Ejido, porque es la zona más interesante para tener una oficina, un consultorio, ¿no es cierto?, un comercio. Es la de más alto crecimiento, este rato inmobiliario, todo lo que es la parte del Ejido que usted está mencionando. Pero ya no vivienda. Bicicata. Y eso va a generar un problema de especialización de suelo. Y todo esto, digamos, cuando vamos hacia la ciencia, ya están los ejemplos. Pero para el ciudadano común y corriente solo tiene que ver lo que pasa en Quito y Guayaquil. Cuando usted va vía la costa, ¿no es cierto?, en Guayaquil o San Borondón, bueno, sobre todo en Daule, en vía la costa, ya no son solamente las zonas premium, ¿no? Estos condominios para que vivan ahí personas muy, muy, muy millonarias, sino ya todo empieza a ser condominio. Va bajando un poquito la clase social, la clase socioeconómica, pero todo es condominio. Y eso es lo que va a pasar en nuestra periferia cuando se han puesto artículos en donde yo puedo dictar nuevas normas a la carta en una densificación alta, pero en zonas, como bien usted dice, ¿no?, vía Misicata, vía Sinincay, a Baños, y muy posiblemente no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen transporte público. Y el día de mañana, en cambio, esa gente que va a vivir allí, porque quien hizo todo eso ya se desprende del problema, y la ciudad va a tener que resolver cómo da educación, cómo da salud, cómo da transporte, y eso sale de nuestros bolsillos, estimados. Entonces, cuando más adelante a nosotros como ciudad nos toque pagar los costos de esta densificación así, sin límites, exclusivamente pensada en un negocio inmobiliario, claro, vamos a tener menos recursos para hacer otras cosas también necesarias. Le voy a plantear un problema y le voy a dar como un ejemplo, Josué, el tema de Misicata. El crecimiento poblacional es altísimo. Yo creo que es una de las zonas de más alto crecimiento. Vías de acceso y no hay. La única vía, y más allá de esto, una vía en pésimas condiciones. No hemos visto que hayan preparado planes de movilidad con vías y arterias que sean grandes en la ciudad. Usted vea más allá de la autopista Cuenca-Sogues. La circunvalación murió con el tema del tranvía. Se acabó. No hay más allá de esto. Y no hay otras vías más. La Medio Ejido, tal vez la otra que nos queda. Por ahora. Y del resto de vías. Terrible. Mire, así mismo como ese ejemplo de bicicleta que usted dice que es tan real, claro, hay una vía, ¿no es cierto?, en la cual todo empieza a condensarse, no hay nuevas arterias, no hay vías, pero es similar a lo que le pasa al Valle. O sea, nosotros claro, ya tenemos eso vivo. Al Valle estaba programada una vía de $32 millones. ¿Tenemos $32 millones para hacerlo? Para nada. No. Y ahora se ha puesto una norma donde más gente puede ir al Valle. Paralelamente, fíjese, en el sector del Garaycoa, modificaron las normas para que se pueda implementar un centro comercial de una firma, digamos, creo que es multinacional, la firma RAI, del Mega Maxi, ¿no es cierto? Este proyecto va a colapsar el tema de tránsito a las 5 o 6 de la tarde, a mediodía, y a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, con trailers, camiones. Ya no solo la gente que viene de la ciudad al valle y del valle a la ciudad para estudiar, trabajar.
y no hay la vía de 32 millones ni la de medio millón, ¿no? Entonces generamos más problemas, más gente viviendo en el valle, densidades que ya no van a ser admitidas. Colapsamos además los pocos recursos de movilidad que ya tenemos, y eso es para Ricaurte, es para el valle, es para Sinincay, es para Checa, es para Chiquintá, es para... Vaya, vía Ochoa León. Con todos los esfuerzos del mundo se pudo ampliar la vía del migrante, pero en el primer 1,5 kilómetros. Después de eso vienen 7 kilómetros más de condominios y viviendas que además el plan inmobiliario actual dice que ya les han dado luces, ¿no? Porque ahora van a poder construir más, pero va a ser más gente con las mismas o muy pocas o carencias que ya tienen. Eso es lo que no se está solucionando y el problema se va a agravar. Lamentablemente, como digo, la planificación es compleja. Yo le digo, háganos más, háganos más, háganos más. Pero quienes miramos esto con crítica seria, sabemos que de aquí en 5, 7, 8 años, Cuenca se va a volver invivible. Yo creo que un primer paso que tienen que dar en este proceso que viene electoral, los nuevos futuros o candidatos o quien quiere tomar las riendas de mejorar la ciudad, es de echarle una seria revisión a lo que se ha hecho. Porque más allá de, como se han dicho, 52 sesiones, podían haber sido 250. Pero el producto sigue siendo el mismo. Y si ahí están las cosas mal hechas, no amerita el tiempo, sino la mirada, la democracia real con la que se participó allí. Y sobre todo, cuando uno planifica, toda política tiene un fin. La pregunta es, ¿para quién fueron esos fines? Si hemos trabajado durante 52 sesiones para que 10, 15 quizás grandes inmobiliarios de la ciudad puedan acrecentar su producción económica, ¿qué va a pasar con esos que acrecentan y decrecen todos los otros chiquitos? El mediano, el pequeño, el ínfimo constructor va a desaparecer, va a ser un come el tiburón al pescado pequeño. Y eso en ámbito inmobiliario. Yo he dicho, ¿qué pasa con la seguridad? Yo lo dije el primer día y por eso dije, no hay condiciones para seguir aquí. Con la seguridad que estamos tan álgidos de este momento, el plan de desarrollo no dice nada. Tuvimos el escenario de Marianza, tuvimos las inundaciones en la cuenca baja del río Cuenca, llegando al descanso, lo que nos ha pasado en el río Tarqui, y no se dice nada de eso. Al contrario, ahora tenemos normas que si antes limitaban que no se construyan pendientes mayores del 30%, ahora eso se abre, siempre y cuando traigan los estudios técnicos. Pero nosotros sabemos, más aún quienes estamos en el ámbito, que la técnica aguanta todo. Cuando hay una decisión política detrás, Tokio ha construido aeropuertos en el agua. Pero yo me pregunto, ¿estamos en las mismas condiciones de ética, moral, capacidad técnica, económica para financiar esas tecnologías? Pues no, lo que va a resultar es que quienes están en laderas con 50, 60, 70% de pendiente les digan, ustedes pueden construir, se hagan estudios rápidos, se les den los permisos, pero cuando haya derrumbes, cuando se vayan montañas, ahí nadie va a decir esta mano es mía y yo autoricé ese cambio. A veces nos han puesto ejemplos a quienes nos oponemos de esa mirada, como por decir, pero miren, se construyó el barranco y es una obra hermosa que da cara a la ciudad y tiene pendientes mayores del 30%. Sí, pero en un contexto cultural, económico y real de una ciudad que tenía en ese entonces quizás, ¿cuántos? 50, 60 mil habitantes y había un control muy, muy alto, además con ciertas precariedades. Ahí también han pasado desgracias. Entonces, no se puede juzgar a través del elemento independiente, ¿no? Particular, generalizar para todos, porque los más indefensos son los que no tienen suelo, los que no tienen vivienda, los que no tienen recursos, y ahora les va a tocar irse más allá de lo que ya se iban para trasladarse 2 horas y media todos los días a llegar a una vivienda con una deuda de 30 años que muy posiblemente tenga carencias en el ámbito de la seguridad en términos ambientales, deslaves, movimientos en masa, etcétera. Con conocimiento de causa como lo tiene usted, Josué, ¿Cuenca tiene la posibilidad de un nuevo aeropuerto o no la tiene? A ver, yo creo que ahí el estudio también es bastante serio, pero por supuesto también político. El aeropuerto actual de Cuenca tiene limitaciones no solamente por sus condiciones geográficas y físicas, sino tiene limitantes también por el número de frecuencias. Yo pongo ahí un ejemplo, como lo que recién ocurrió con, tuvimos al exalcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, como ministro del MTOP. Se hicieron muchos esfuerzos, entiendo, para activar nuevas rutas. ¿Cuánto duraron esas rutas? Horas. Entonces, claro, hay cuestiones reales de que somos una ciudad importante, turística, sí que sí, pero no nos podemos comparar como hubs inclusive aeroportuarios. Ecuador no lo somos. Cuando vemos a Latinoamérica tenemos a Perú, ¿no es cierto?,
es un hub, es de donde salen todos los vuelos para irse a todo el continente, transatlánticos inclusive. Por otro lado tenemos Colombia con Bogotá, tenemos a Chile teniendo una aerolínea tan pesada como LAN, etcétera, etcétera. Entonces las condiciones no son solamente esas. Y ahora, cuando vamos a hablar en términos reales que un aeropuerto nuevo debe estar alrededor entre todos los procesos, más allá de los años que duren, más o menos unos $800 millones. Recordemos que el tranvía nos costó cerca de 300. ¿De dónde va? Y todavía estamos pagando las deudas y subsidiando eso con algo que no está funcionando como debería. No está interconectado, no hay un sistema de movilidad, no hay redes, etcétera, etcétera. Tripliquemos casi ese valor en la deuda que significaría para Cuenca. Más allá de cambiar ciertas restricciones, ¿en verdad estamos en capacidad de hacerlo? O yo ahí sí lo digo con toda la frontalidad, o estamos empecinados en un elemento para condicionar a toda la ciudad con el objetivo de ciertos terrenos que están próximos al aeropuerto, poder decir, ahora esto que valía X porque tengo un aeropuerto al lado, ahora vale mucho más dinero, ¿no es cierto? Porque ya voy a poder hacer 12, 15, 16 pisos. Y esas situaciones creo que no son las reales de una ciudad que, si usted mira, el déficit habitacional no es tan grande cuando tenemos procesos como Airbnb y renta que están ahí en vacíos. Hay edificios absolutamente nuevos, construidos en los últimos 6 meses, llenos de letreros de se arrienda y se vende. Primero, el enfoque hacia qué condición económica estamos apuntando en altura es muy limitado. Eso tenemos que ser conscientes. Además, como ciudadanos que tenemos una cultura de vida, de villa, de casa, así sea chiquito, el patio. Con esas condiciones, ir a altura, bueno, estamos hablando de penthouse, estamos hablando de departamentos como los que ya están en la oferta inmobiliaria de $200,000 por 120 metros cuadrados. Entonces, ¿qué tipo de déficit queremos solucionar con eso? ¿Vamos a necesitar quitar el aeropuerto para crear más de esa demanda? A ese paso, muy posiblemente ya no vamos a construir para los cuencanos, sino para sectores económicos potentes guayaquileños o quiteños que quieran venir a descansar, los extranjeros, por supuesto, pero a quienes estamos de Cuenca y tenemos una condición socioeconómica que nos limita el acceso del precio a esos lugares, pues nos toca ir a las periferias, nos toca ir donde no hay servicios. Entonces hay que trabajar realmente para los que necesitan. Y yo creo que los que necesitan son más los que tienen condiciones de necesidad de suelo, de necesidad de vivienda, antes que los que ya tienen. Recordemos que en la época de Marcelo Cabrera se hizo los estudios y le costó plata al municipio para la nueva circunvalación norte. Y hablamos de varios millones, porque no era poca plata. Y esto queda en papel muerto, porque en el fondo no hemos visto, no hemos oído, no se sabe nada cuál va a ser el destino de tener una nueva circunvalación que deberíamos tenerlo por responsabilidad en la ciudad de Cuenca. Por supuesto, el objetivo de una circunvalación, esa vale cerca de 600 millones, ¿no es cierto?, es conectarnos no solamente como Cuenca, sino a nivel regional, no tener una circulación sur-norte en el país que no te obligue a demorarte más allá de lo necesario. Pero ¿cómo hacerlo más allá de que entremos en ese tema de qué pasa cuando se ejecute, todos los problemas de la expansión urbana, etcétera, etcétera? Pero si no podemos controlar ni las actuales. Tenemos la autopista Cuenca-Sogues en este momento ya con grandes centros comerciales. En Chagabamba recién se inauguró uno, ¿no es cierto? Hay otro más o menos unos 600 metros más adelante en los cuales los accesos son directos y se irrespeta la ley de ¿cómo se llama? El derecho de vía, en la cual nos dicen que no podemos tener accesos directos. Y ahí tenemos urbanizaciones. Entonces, si no cuidamos lo poco que tenemos, usted mencionaba hace pocos minutos la Medio Ejido. La Medio Ejido va a ser absolutamente devorada por la vorágine actual del nuevo plan inmobiliario, porque vamos a tener un montón de edificios de alta densidad con esa salida. Y cuando los ciudadanos salgan a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, 8, 1 de la tarde, regresen a la hora de almuerzo o salgan de su trabajo y se muevan a las 5 o 6 de la tarde, eso va a estar colapsado. Va a ser como salir a la avenida Remigio Crespo a las 5 de la tarde. Entonces, claro, lo poco que tenemos, que nos ha costado un montón, pues ya lo votamos. Y inmediatamente decimos, y que venga la siguiente. Pero, y el momento de responsabilizarnos de lo actual. Y la nueva circunvalación, si bien solucionaría mucho de la conectividad sur-norte, sobre todo para las parroquias de Checa, Chiquintad, hablaríamos ahí también de Ricaurte, de Sinincay, de Sayausí, de Baños inclusive, ¿no es cierto? Tarqui. Pero creemos que también hay otros problemas, y eso es lo que nos está faltando, creo yo, con una visión de Cuenca,
sabiendo que tenemos recursos limitados, en dónde colocamos los pocos que tenemos, no, cómo priorizamos. Más allá, en algún momento yo diría, hasta ciertos caprichos de una obra que yo la proyecté y la quiero hacer, ya tenemos el ejemplo del tranvía, ¿no? Se hace porque se hace, pasaron 3 administraciones. Creo que la ciudad debe ser consciente de que embancarnos o más allá, apostar, ¿no es cierto?, hipotecarnos como ciudad en estos grandes proyectos, tenemos que estar seguros que son la solución y que es lo que necesitamos actual frente a otras, ¿no? Esperemos de que hayan actuado con responsabilidad, pero nos deja un montón de interrogantes usted, que conoce y es un técnico en la materia, que todavía habrá que ver qué es lo que pasa en la práctica y ojalá tengamos respuestas que nos hagan tener una ciudad mucho más ordenada, Josué. Sí, pero antes de pasar al orden, yo creo que falta esta reflexión interna de ciudad también, porque nos podemos ordenar siempre y cuando no invisibilicemos los problemas, ¿no? Lo que pasa en Narancay, por ejemplo, con acceso, no se trata de ordenar a gente que le diga, vea, no saque sus productos a venderlos en la vereda. Ahí hay una realidad socioeconómica bien difícil, que después de la pandemia esa gente está sobreviviendo. No es que nos quiere incomodar, no es que quieren verse feos. Similar tenemos en la 9 de octubre, tenemos todo lo que ha pasado con la prostitución clandestina ya está regada en toda la ciudad. Yo este fin de semana tomaba un taxi y conversaba con el taxista, que a veces tienen mucha información que uno debe preguntar. Me dice, yo conozco al menos 10 u 11 de estos lugares en los que no están mapeados, ¿no? Que están ocultos y están en todo lado. Ahora me enteré que hay uno por Puestas del Sol, sabíamos ya que existen unos en el Parque Iberia, que están por Totoracocha, que están en hoteles del centro de nuestra ciudad, que están fungiendo de hoteles. Entonces, no se trata de ordenarles. Ahí hay una problemática social álgida, que por ejemplo el tema de la zona de tolerancia ha tratado, ¿no es cierto?, de estar sobre la mesa, pero se ha solventado bastante, yo creo, escuetamente, y además se lo dice como una gran opción, que esto una consultoría lo va a resolver, como si las cuestiones fueran así. Si no hay una mirada política, no se trata de coger el problema y trasladarlo a otro lugar, porque la consultoría, por más esfuerzo que ponga, cuando diga tiene que irse a estas coordenadas de X y Y, quienes vivan cerca de esas coordenadas de X y Y van a decir, bueno, ¿y por qué pues a mí me toca? ¿No es cierto? ¿En qué condiciones ese problema que tanta gente se ha quejado en el barrio Cayambe, ¿no es cierto? Toda la gente que está ahí bregando todos los días como a vuelvo están para que no les pasen estas cosas. Ahora, ¿por qué tenemos que encontrar nueva gente a la que le pase? La ciudad ni siquiera ha discutido sobre la prostitución. ¿Está bien la prostitución? ¿Está mal el tema de la explotación del cuerpo de la mujer, del hombre? Porque hay de todo ahora, ¿no es cierto? Creemos que eso debe ser discutido y eso no se resuelve colocando una transitoria que se haga una consultoría, para nada. Esperemos a ver qué pasa. Gracias, Josué, por haber estado en nuestro medio. Este es un tema largo de tratar. Le agradezco por haber estado en nuestro medio. Muy buen amable, día para usted. un lindo día. Gracias al arquitecto Josué Vega, exdirector de Planificación de la Municipalidad de Cuenca. Son las 12:47. Inicio de espacio publicitario.